Buenos días, familia. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Amén. Alabamos al Señor, damos gloria por este día, por las misericordias de hoy, que ya usted estrenó, ¿verdad? Ya hemos estrenado esas misericordias y algunos hemos disfrutado de muchas bendiciones y sobre todo el privilegio de poder estar en la casa del Señor. Amén. Damos gloria al Señor, damos gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor, no sin antes recordarles que hoy tenemos Santa Cena. Vaya preparando su corazoncito, ¿verdad? Ordenándose con el Señor, pidiendo perdón, buscando tener esa comunión con nuestro Dios. La Santa Cena es como un termómetro espiritual para que cada uno de nosotros escudriñemos cómo estamos caminando y si Dios nos llamara a su presencia, cómo estamos, ¿verdad? Pues debemos de escudriñar nuestros corazones. La semana pasada celebramos un día muy, pero muy especial, como el día de la resurrección. Y decíamos que si no hubiera habido resurrección, no hubiera habido salvación, no habría esperanza, porque nuestro Dios estuviera muerto, estuviera sepultado, ¿verdad? Fuera un muerto más, que hay que ir a ver dónde está la tumba, qué sé yo, pero nuestro Dios está vivo y ahora habita en nuestros corazones. Así es que hoy vamos a continuar en el libro de Mateo, capítulo 28. Vamos a ver qué nos enseña hoy el Señor. Gloria a Dios. Dijimos que fue el certificado, la resurrección fue el certificado, el sello de aprobación, que el Cordero que se había presentado estaba aprobado, ¿verdad? Y Él fue por cada uno de nosotros, por todo aquel que en Él crea. Vamos a leer ahí en el versículo 16 al 20 y leemos: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es guiada por Él. Amén. Pueden tomar asiento. Vemos que el Señor, después de haber resucitado, se presentó con muchas gentes y estuvo en medio de ellos, pero nuestro Dios nos enseña a ser personas disciplinadas, a ser personas comprometidas, ¿verdad? En una forma responsable. Dijimos que hasta el último momento, estando en la cruz, Él habló lo que de a Él se había profetizado y dijo: consumado es, que eso estaba escrito, y expiró. También nos recuerda que Él les había hablado a sus discípulos de que Él iba a morir y que al tercer día iba a resucitar, ¿verdad? Y que luego se reuniría con ellos. Y así la palabra de Dios nos testifica de varios testigos, comenzando por sus discípulos, las mujeres que estaban ahí, más de 70 que estuvieron ahí con Él, 120 en el aposento alto y a muchos más. Y Pablo dijo: y como a un abortivo se me presentó a mí, al que menos
debería ser discípulo o apóstol del Señor. Entonces, hay un testimonio vivo y real escrito en la historia, ¿verdad? El único ser que ha podido dividir, leí en estos días, la historia en un antes y en un después, es el Señor Jesús. Entonces, vemos que al resucitar, Él se presenta a ellos, inclusive algunos discípulos dicen la palabra que dudaban. Dice, pero el versículo 11 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Jesús les dijo, quédense aquí hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a seguir las directrices, la dirección que la palabra del Señor nos da. Lo que Él nos dice que debemos de hacer. Cuando el Señor nos dice, no se mueva, pues no se mueva. Cuando el Señor nos dice, sí, camine, pues camine. Y así lo hizo con Moisés. Dice la palabra de Dios que cuando el pueblo sale de Israel, la nube, que es la presencia de Dios, va con ellos, y donde se para la nube, se paró el pueblo. Y cuando la nube avanza, el pueblo se levanta y avanza. Y es en ese orden, en esa dirección, que la iglesia del Señor debemos caminar, guiados por el Espíritu Santo, dirigidos por su palabra. Ni un amén. Dice, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Siempre hay personas que nos cuesta o les cuesta aceptar ciertas cositas y nos quedamos ahí como viendo a ver qué. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vámonos al libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 13. Y vamos a ver cómo Daniel, recordemos que Daniel es uno de los que habla de los tiempos futuros, del Apocalipsis, de todo lo que nosotros estamos viendo. El Señor se le manifiesta en visiones, el ángel del Señor se le presenta y entonces le hace ver ciertas cosas. ¿Qué le dice? Dice la palabra del Señor, miraba, el 7:13, dice, miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo del hombre. Cuando dice un hijo del hombre es un humano, como un humano, ¿verdad? Dice que vino hasta el anciano de días, o sea, hasta el Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas ¿para qué? Para que Dios reciba, el Señor ya cumplió su misión en la tierra, ya ascendió a los cielos, ya se presentó delante del Padre, y entonces el Padre le da la autoridad. Por eso allá en el libro de Mateo dice, Jesús le dijo, toda potestad me han dado en los cielos y en la tierra. Ahora Daniel nos explica para qué es esta autoridad. Y en el versículo 14, le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. O sea, el Señor adquiere el señorío sobre toda la humanidad. No porque no fuera de Él, porque todo lo que fue creado a través de Él. Pero en la misión que Él tenía, y pregunto, ¿cuántos aquí tenemos una misión? A ver, ¿cuántos sabemos que al venir a Cristo tenemos una misión? ¿Ok? Entonces, la misión que Él tenía aquí en la tierra, le dice, Padre, ya terminé. Aquí está todo lo que yo he hecho, mira mis huellas, mira mi cuerpo, yo lo entregué por toda esta humanidad. Tu palabra dice que de tal manera les has amado, que me diste a mí, para que todo el que en mí crea no se pierda. Entonces es aceptado, y entonces Dios le dice, ok, ahora tienes potestad sobre todo, ¿verdad? Ahora tienes derecho. Una persona que se esfuerza y que hace las cosas bien hechas,
Dice la palabra del Señor que al que poco se le da, poco se le demanda, pero al que mucho se le da, más se le demanda. Y a Él se le entregó todo el señorío, para que todos nosotros, para que todos en este mundo le sirviéramos. Amén. Somos siervos del Dios Altísimo. Usted dice, pero yo no tengo un título, yo no tengo un cargo en la iglesia. Desde el instante que venimos a Cristo, somos sus siervos, ¿verdad? Ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para Él. En el libro de Filipenses capítulo 2, el Señor nos enseña, gloria al Señor, dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. El Señor es nuestro ejemplo. El Señor dice, yo soy el camino. Mírenme a mí y síganme. Mírenme a mí y hagan lo que yo hago. ¿Me explico? Nosotros no seguimos a una persona, ¿verdad? Humanamente, ¿verdad? Tenemos una congregación, hay un pastor, hay líderes. No seguimos una denominación. En este lugar no se predican denominaciones, se predica la palabra de Dios. Seguimos a Cristo. La palabra de Dios es Dios hablando con nosotros. ¿Alguien alaba al Señor por eso? Amén. Y entonces dice la palabra del Señor que Él, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se hizo humilde, se despojó, dice la palabra del Señor, haciéndose, palabra clave, haciéndose ¿qué? Nadie la ve esa palabra. Obediente. Nosotros, siendo el pueblo redimido de Dios, por el cual el Señor derramó su sangre, derramó su vida en la cruz del Calvario, por el cual el Señor entregó su cuerpo para ser lacerado, dice la palabra de Dios, herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo que era para nosotros fue sobre Él, y por su llaga nosotros somos sanados. Dios quiere sanar tu vida, Dios quiere sanar tu alma, ¿verdad? Hay personas muchas veces que estamos en la iglesia y podemos estar heridos, podemos estar dañados. El Señor dice, yo te sanaré y yo te pastorearé. ¿Alguien alaba al Señor? Él es tu pastor, Él es tu sanador cuando nosotros seguimos a Él. Cuando nosotros vamos no siguiendo ninguna estrategia de hombres, sino siguiendo a nuestro Dios. Al Dios que dijo, yo soy el camino y nadie va al Padre si no es a través de mí. Dice la palabra de Dios, haciéndose obediente hasta la muerte. El ser obediente nos cuesta, ¿verdad que sí? A mí me cuesta todavía, ¿verdad? Pero también dice en el libro de Hebreos, no cambia ahí de Filipenses, pues nada más una referencia. Dice la palabra del Señor, gloria al Señor. Dice en el capítulo 5, versículo 8, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. O sea que también le costó. Cuando él iba a ir a la cruz, ¿qué hizo? Entró en un estrés y una desesperación como humano que era, ¿verdad? Tanto que comenzó a sudar gotas de sangre. Sus vasos capilares se reventaron ante la expectación del dolor, del sufrimiento, de lo que tenía que llevar por cada uno de nosotros. Pero ¿cuál fue su oración? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces Dios en su misericordia le envió ángeles para que le confortaran.
Las personas también podemos convertirnos en ángeles cuando llevamos palabras de fortaleza, de bendición, de esperanza a aquellos que están pasando por procesos. ¿Cuántos necesitamos ser usados como ángeles? Para que así podamos continuar nuestros mismos procesos. Y entonces de esa manera dice la palabra del Señor que Él, volviendo a Filipenses 8, dice que por lo que padeció allá, en Hebreos aprendió obediencia, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, el Señor dice, yo como ser humano, porque el Señor fue humano, fue engendrado por el Espíritu Santo, sí, en el vientre de la Virgen María, pero tomó carne igual que nosotros. Su sangre era la sangre del Padre, pero Él tomó carne igual que nosotros, nació igual que todo ser humano, vivió como todo ser humano en esta tierra y padeció más que muchos seres humanos. ¿Cierto? Entonces Él dice aquí la palabra del Señor, el versículo 9 de Filipenses 2, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Cuando usted y yo disponemos nuestro corazón para obedecer, para hacer no mi voluntad, sino la voluntad del Padre, Dios te va a levantar. Recordemos que aquel que se humilla, Dios lo va a exaltar, ¿verdad? Entonces, el Señor es nuestro modelo. Él va delante de nosotros, Él se manifiesta a nosotros, Él llega a nuestras vidas y llega a nuestras vidas no para señalarnos, no para acusarnos, no para decirnos, es que usted otra vez me falló y ahora tiene que pasar por esto. No, si usted viene al Señor con una actitud correcta, con mansedumbre, con humildad, reconocemos, todos pecamos, todos fallamos, de alguna manera todos fallamos. Y les reconocemos que sin Él no podemos, separados de Él no podemos, que nuestra carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Por eso dice la palabra del Señor, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de esta carne. O sea, en otras palabras, cambia tu mente para que cambie tu actitud. Pensemos, y la Biblia lo dice en 1 Corintios 1:16, y nos lo revela que nosotros, Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que entendamos y conozcamos cuál es la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo? Y en el versículo 16 dice, porque ustedes tienen, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Ok, ¿cómo puedo obtener la mente de Cristo si no leo la palabra de Dios? Si para mí lo que estoy oyendo, lo he oído muchas veces, eso ya yo me lo sé, pero lo estamos viviendo. ¿Cuánto conocemos de la palabra? Es cuánto vivamos de ella, cuánto obedezcamos de ella, es lo que nosotros podemos decir que de verdad conocemos. Amén. Entonces aquí dice la palabra del Señor, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Recuerden que el versículo que hemos tomado de inicio dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, ¿verdad? Y aquí dice Daniel también, dice que le fue dado dominio, gloria y reino, o sea, señorío. Él es el Señor de los señores. Dice para que todos los pueblos le sirviéramos. ¿Cuántos anhelamos servir a Dios así, pero de todo el corazón? De todo el corazón. Dice la palabra del Señor, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Usted y yo estamos aquí para doblar rodillas delante de nuestro Dios. Y dice la palabra de Dios que el día cuando sea el juicio final, cuando ya el Señor viene para poner el trono y juzgar a todas las naciones, recordemos que ya en ese momento usted y yo ya no estamos ahí.
¿Sí se dan cuenta? Ese juicio es para los que van para el lago de fuego de azufre, ¿verdad? Todo aquel que no quiso doblar las rodillas aquí, las va a tener que doblar allá para ser lanzado al lago de fuego. Todo aquel que no quiso obedecer aquí, va a tener que obedecer en ese momento y ser lanzado al lago de fuego. Mejor lo hablamos aquí, ¿verdad? Con buena voluntad, con gozo, con alabanza, porque Él es nuestro Dios. Todo aquel, dice el Señor, que dice para que todo aquel, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, no es la palabra doblar rodilla. Ok, vamos a ver. La palabra de doblar rodillas quiere decir humillarnos a nosotros mismos. Porque esta carne es bandida. Porque esta carne sabe que ella no va a recibir ninguna gloria. Por eso ella quiere deleitarse en todas las cosas del mundo, hacer todo lo que le da la gana, porque ella es polvo. Pero para los que seamos obedientes, para los que estemos dispuestos a servir a nuestro Dios, para los que estemos dispuestos a seguirlo, Dios nos va a dar un cuerpo glorificado. ¿Cuánto la alaban? Un cuerpo glorificado como Cristo cuando resucitó, su cuerpo era glorificado. ¿Verdad? La Biblia dice que tendremos un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia y la verdad. Entonces, la potestad que recibe Jesús es una potestad sobre toda la humanidad, sobre todo ser humano. Ahora, Dios nuestro Señor terminó su propósito humanamente, pero espiritualmente el propósito de Dios continúa a través de su pueblo, continúa a través del pueblo, del cuerpo de Cristo, que somos cada uno de nosotros. Por eso cuando usted le recibe, Cristo viene a morar dentro de usted, dentro de mí. Y además su Espíritu Santo está en nosotros para recordarnos, para enseñarnos, para guiarnos, para redarguirnos, para mostrarnos que no es en lo que nuestra carne quiera. Vuelvo a decir, la carne te lleva a la desobediencia, a la rebeldía, pero nuestro Dios, quien fue humano igual que nosotros, Él nos ha dado su victoria. ¿Cuántos tienen la victoria del Señor? ¿Cuántos nos sentimos victoriosos en Cristo? ¿Cuántos sabemos que hubo un antes y un después? Cuando Cristo vino a mi vida, fue un cambio instantáneo. Yo vengo a los pies del Señor el 21 de marzo del año 77. Aquella noche yo tengo un encuentro, ni cuenta me di lo que Dios estaba haciendo en mi vida. En ese momento no lo supe, yo solamente me postré, lloré, clamé, pedí perdón, me arrepentí de todos mis pecados y le dije, Señor, si de algo te sirvo, yo quiero servirte a ti. Y el Señor me tomó en serio. La mitad de mi vida prácticamente la he dedicado aquí a ustedes. Y por la gracia del Señor, en marzo también, cumplí 49 años de servirle al Señor. Pero no en mi carne, sino guiándome por el Espíritu de Dios. Que le haya fallado, sí, muchas veces. Y es una lucha constante, ¿verdad? Por hablar cosas que no se deben, por hacer cosas que no se deben. ¿Me explico? Pero inmediatamente el Espíritu Santo me redarguye. ¿Cuánto redarguye el Espíritu Santo? A ver, levántame la mano. ¿Cuánto redarguye? ¿Cuánto dejamos que el Espíritu Santo nos redarguya? ¿Y cuánto le obedecemos al Señor? Porque me puede redarguir, pero la voluntad es mía. Dios no me coacciona, Dios no le toma el brazo y se lo tuerce para que usted le obedezca. Ahora, ¿cuál es el propósito entonces? Y lo que hemos visto en este momento, hemos visto que al regresar el Señor de
de la muerte a la resurrección, Él termina con eso. Pero hay un propósito. Es solamente la introducción para que nosotros podamos salir. Y Él comienza a declarar en la palabra, vámonos nuevamente al libro de Mateo. Recuerde que Él está hablando ahí con quiénes. ¿Con quiénes está hablando el Señor? Con sus discípulos. Ajá. Con sus discípulos. ¿Hay aquí algún discípulo del Señor? A ver, ¿se siente usted un discípulo del Señor? Algunos como que lo dudan, ¿verdad? Ajá. ¿Qué es ser un discípulo? ¿Qué significa ser un discípulo? ¿Verdad? Un niño va a la escuela y es un discípulo de un maestro, ¿verdad que sí? Un alumno de un maestro. O un alumno de un profesor en el colegio o en la universidad. ¿Y a qué va ese niño o ese joven a ese lugar? Va a aprender, ¿verdad que sí? Va para que se le enseñe para una profesión que él quiere ejercer, con un propósito. Ustedes y yo estamos en este lugar como sus discípulos. Estamos aquí como sus discípulos. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor todavía tiene que enseñarnos. Todavía usted y yo tenemos que oír las enseñanzas del Maestro para que nuestra mente piense como piensa el Maestro. ¿Me explico? Cuando el Señor dice en su palabra, ustedes tienen la mente de Cristo, es porque ustedes están atentos a las enseñanzas del Señor a través de su palabra. Y entonces el Señor comienza a hablar a sus discípulos. Dígale, me está hablando a mí. ¿A cuánto le está hablando el Señor? A usted. Si usted dice, no, eso le está hablando la pastora, perdóneme, pero se equivoca. Se equivoca, porque en este lugar, ayer que estaba yo aquí, de rodillas, el Señor me trajo algo muy bonito y por eso me gusta compartir las cosas bonitas que Dios me pone. Yo estoy de rodillas ahí y siento como que hay una división en esa parte. Y yo estoy orando, estoy hablando y siento que este lugar es un lugar de eternidad, donde está Dios. ¿Dónde está Dios? En la eternidad. ¿Y dónde estamos nosotros? En la tierra. Cuando usted se arrodilla, usted entra a hablar con Dios en su eternidad. ¿Alguien alaba a Cristo? ¿Alguien alaba al Señor? Sienta usted esa diferencia y va a poder penetrar en sus presencia con más facilidad. Los discípulos se sientan a los pies del Maestro, ¿verdad? Se sientan para escuchar, no se distraen con nada. ¿Por qué? Porque luego viene un examen. El Señor nos pasa por exámenes y los exámenes son los procesos, lo que Él permite en nuestras vidas para ver si ya aprendimos. Y si no aprendimos, vamos a tener que volver a pasar la misma lección, ¿verdad? Va de regreso, vamos de nuevo, dice el Señor. Lo aprendemos a vivir como vive el Maestro, ¿verdad? Como vive el Maestro, y comenzamos a hablar como Él. Los discípulos del Señor vivirán como vivía el Maestro, o vive el Maestro, y hablarán como el Maestro. Eso lo podemos ver en el libro de Hechos 4. Veámoslo ahí un momento. Si usted se siente discípulo del Señor, escuche atentamente. En el libro de Hechos, ya Jesús no está con ellos, ya Jesús se fue, igual que estamos nosotros ahora aquí. Ya ellos habían comenzado a caminar, habían levantado un paralítico. Por ese paralítico pues les costó algunas cosas, pero tienen de nuevo. Dice la palabra del Señor en el capítulo 4, versículo 13. 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra del vulgo, se maravillaban
y les reconocían. ¿Le reconocían? ¿Sabe que cuando usted se mete en el secreto de Dios a orar, a leer la palabra, a estar con el Señor, aunque usted no lo crea, se le siente y se le nota? ¿Sí? Dice, ¿por qué? Porque hablamos de lo que Él nos habla. Porque lo que Él nos imparte cuando nosotros entramos en el secreto de Dios es paz, es gozo. Ahí Él nos comunica cosas. Ahí es donde podemos ver cómo estamos caminando. Y entonces le decimos, sí, papá, yo sé que te fallé en esto, perdóname, límpiame, con una actitud de mansedumbre, de humildad. Dice la palabra del Señor que ellos entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan. ¿Qué significa para ustedes la palabra denuedo? Facilidad. Una facilidad de expresión. Ok, tiene otra connotación también. Disposición. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Ay, que me dé la palabra clave. Autoridad. Valentía. ¿Cuándo necesitamos valentía para hablar de Cristo? ¿Cuándo necesitamos denuedo en nuestras vidas? ¿Cuándo necesitamos esa autoridad que ya Dios nos delegó y nos la da a través de su Espíritu Santo? Que no nos dé pena hablar de Dios, que no nos dé pena de estar testificando, que no nos dé pena de decir al mundo no, a las ofertas que el mundo nos hace no. Valentía. El reino de los cielos, que dice la palabra del Señor, solo los violentos, solo los valientes lo arrebatan. ¿Hay algún valiente en este lugar? Yo quiero ser ese valiente. Yo quiero mostrarle al mundo que sí se puede vivir en Cristo, que sí podemos salir y predicar este evangelio. Pero en Juan, dice la palabra de Dios, ellos están bajo amenazas en este lugar. Fueron encarcelados, fueron lacerados, fueron azotados. Y la palabra del Señor dice que ellos comienzan a orar, a clamar a Dios para que el Señor les ayude. Usted y yo tenemos que tener ese tiempo en presencia del Señor para que la vida que usted está llevando, las actitudes, las expresiones, sean yendo cambiando. Dice la palabra de Dios que el caminar del justo es como la luz de la aurora, que va en ascenso hasta que llegue a ser perfecto. Usted y yo estamos luchando con muchas cosas en nuestra carne. A veces luchamos con los que están a la par, pero no vamos a hacer nada con eso. El que tiene que cambiar es uno. Y entonces nos dice la palabra del Señor en el versículo 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas. ¿Por qué? Porque los sacerdotes y toda aquella gente que estaba ahí, que fueron los que llevaron a Cristo a la cruz, ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía, con toda autoridad, con todo poder. ¿Alguien dice amén? Dice la palabra del Señor, hable su palabra con todo denuedo, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dice la palabra que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía, hablaban con autoridad, hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Sabemos que sin el Espíritu Santo nosotros somos pura carnita, ¿verdad? Pura carnita. Lo que nosotros queremos, se nos antoja, sea bueno, sea malo, y que nadie nos diga nada. Necesitamos que el Espíritu Santo se fortalezca en nosotros. Por eso dice la palabra del Señor allá en Efesios 5:18, no os llenéis con vino, en lo cual hay disolución, cosas del mundo, sino ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo, porque en Él está nuestra fuerza.
nuestra fortaleza. Ahora, ¿qué pasó con los discípulos? ¿Los dejaron fácilmente para que salieran a predicar? Para que salieran a hacer señales. Esto que dice la palabra del Señor cuando ellos están orando, para que haga señales, prodigios y milagros, es lo que les dijo Jesús y está en el libro de Marcos. En Marcos 16 dice: todo aquel que crea y se bautice, vuelvo a decir, porque el primer paso es recibir a Cristo, pero el segundo paso de obediencia es bajar a las aguas del bautismo. Dice la palabra del Señor: estas señales le van a seguir. En el nombre de Jesús echaremos fuera demonios, pondremos las manos sobre los enfermos y ellos serán sanados. Y ellos, los discípulos, están orando para que eso se manifieste en sus vidas. Entonces, todos aquellos se rebelaron contra los discípulos. Se rebelaron, y entonces ahí en el capítulo 4, versículo 28, vamos a ver. Vámonos al versículo 5-29. En el versículo 28 dice: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina. ¿Queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos? ¿Se amedrentaron? Dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron. ¿Qué les dijeron? A ver, leamos esta palabra en voz alta todos nosotros. Es importante que cuando usted lea la palabra, usted mismo la oiga. Está ministrando sus sentidos, sus ojos, sus oídos, su boca, todos sus sentidos. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Dime. 5, 29, 28 leí antes y estoy en el 29. Dice la palabra del Señor: respondiendo a Pedro y los apóstoles dijeron. A ver, todo como los discípulos verdaderos. Es necesario. Esa palabra será para usted. Esa palabra será para nosotros. Dígalo conmigo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Recordemos que el espíritu de Sanbalat, se menciona en el libro de Nehemías, cuando él trata de levantar los muros caídos. Cuando usted y yo buscamos levantar muros en oración, en ayuno, por nuestras vidas, por nuestros hijos, por nuestra familia, por todo, Sanbalat se le va a levantar. Y Sanbalat le dice a aquella gente que lo que ellos están construyendo, aún una zorra lo va a tirar al suelo. ¿Qué está haciendo? Amedrentándonos, ¿verdad? Está buscando que no se cumpla la orden de Dios, trae temores. Si nos vamos al capítulo 4 nuevamente, gloria al Señor. 19 dice: llamándoles, ¿les qué? Intimidaron. El enemigo pone en nosotros temores. La palabra intimidar deriva de la palabra temor, ¿verdad? Y entonces usted dice: ay, es que de pronto se enoja si le hablo, si le digo que está mal, si le llamo la atención, ay, es que yo no quiero problemas. Un discípulo está listo para toda situación. El Señor no evadió problemas, se metió en problemas con los fariseos, con los saduceos y con todos los demás. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice la palabra de Dios: llamándoles les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. El espíritu de Sanbalat te cierra la boca, te la abre, te la deja abierta para que hablemos de Raimundo y de todo el mundo, pero que no hablemos de Cristo, pero que no llevemos el mensaje de salvación, pero que no hablemos lo que está escrito en la palabra de Dios, porque yo sé que
Decía un pastor, y estos días oía eso, llegó un pastor a predicar a una iglesia, y una iglesia muy grande, muy grande, y comenzó a hablar sobre volver a la sana doctrina, a predicar lo que Dios quiere que prediquemos, cómo debe andar la iglesia, cuál es la iglesia que Dios viene a llevar. Una iglesia sin mancha, sin contaminación, sin arruga, que no esté contaminada con el mundo. Y el pastor se quedaba mirándolo y le hacía así ojos. Cuando terminó de predicar, le presentó a sus copastores y a uno y a otro. Y se acercó a uno y le dice: pastor, mucho gusto, me alegro de conocerle, le presento a mi pareja. Se queda así: mi pareja. ¿Tu esposa? No, pastor, mi pareja. No nos hemos casado, pero convivimos juntos. ¿Y tú eres el copastor de ese pastor? Le habla con el pastor y le dice: pastor, ¿qué pasa? ¿Por qué permites esto? Este hombre está en pecado. Este hombre no puede servir al Señor en esa condición. Ay, pastor, usted es de la vieja guardia, usted es de los antiguos. Le dice: si yo no lo acepto, se va para otra iglesia y lo acepta y lo pone a trabajar igual. Dígame una cosita, pastor, ¿a usted le duele que este hombre se vaya de la iglesia? Si usted le llama al orden, lo que te duele no es los diezmos que él te pueda dar. Ojo, muchas veces nos llamamos la atención porque podemos perder nuestros intereses humanos, pero no podemos permitir lo que Dios no permite. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario. El mundo nos va a intimidar, el espíritu de Sanbalat nos va a intimidar, nos va a poner temor, usted va a perder el trabajo, lo van a ver de malos ojos, pero usted dice: yo soy un discípulo de Cristo, yo sigo a Cristo y tengo que resplandecer donde quiera que yo estoy. Tengo que ser luz en medio de toda tiniebla. ¿Alguien le da gloria al Señor esta mañana? Es necesario, dice la palabra del Señor. ¿Y cuál es la identificación de un discípulo? Una persona que de verdad seguimos a Cristo. Usted está aquí porque usted es un seguidor de Cristo. Ahora quiero decirle una cosa: muchos lo seguían. Lo seguían por los milagros, lo seguían por el pan, lo seguían. Pero dice la palabra de Dios que en determinado momento Jesús se quedó solamente con un grupito muy pequeño, los que querían pagar el precio. Y ese pagar el precio pues cuesta. Usted dice: ¿estoy yo dispuesta o dispuesto a pagar el precio como discípulo de Jesús? Para mostrar al mundo que todavía hay esperanza en Él, que todavía nuestro Dios está vivo, ha resucitado y puedo predicar el Evangelio. Damos gloria al Señor. En San Juan 13:35 dice la palabra del Señor: gloria al Señor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Ahora pregúntese: ¿sabe usted que el Señor te ama? ¿Cómo sé yo que Dios me ama? Porque yo hablo con Él y sé que si le pido perdón, Él me perdona de acuerdo a su palabra. Si estoy arrepentido, Él me va a perdonar. Pero, ¿cómo es tu relación con todas las personas que están a tu alrededor? ¿Saben ellos del amor de Cristo a través de ti? ¿Ven en tu rostro esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese gozo que debe haber en nosotros? El Señor dijo: haga con los demás lo que queremos que hagan con nosotros. Amén. Tenemos un Cristo vivo dentro de nosotros. Amén. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén.
deje fluir el fruto del Espíritu para que puedan reconocerte como un discípulo del Señor. Vuelvo a decirlo. Deje fluir el fruto en cada circunstancia, en cada momento. Hay un momento para que el fruto del Espíritu fluya. Ejemplo, usted tiene que hacer una fila en un banco, que no es lo que se me ocurre. Esa fila son 50 metros. Usted tiene que ir ahí, pero usted está así. Mira, ya está fulano. Voy a decirle que me dé campo. Hay impaciencia en nosotros. Está en una fila de carros y no le dan campo. ¿Cuántos conocemos hoy eso? Comienza a alabar al Señor, comienza a glorificarlo. Gracias, Señor. Tú eres muy paciente con mi vida. Me explico, mis hermanos. El discípulo muestra el fruto del Espíritu en el momento que tiene que ser mostrado. Dije el fruto. Hay un fruto para cada circunstancia. Cuando tengo que hablar palabras, cuando tengo que juzgar. Y yo les digo, no juzguen, porque el único juez se llama el Señor. Vamos, dice la palabra del Señor que cuando usted y yo mostramos amor, mostramos misericordia. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. ¿Cuánto necesitamos que Dios tenga misericordia con nosotros? ¿Qué sería de nosotros si el Señor dijo, hasta este día llegó mi misericordia con la humanidad? ¿Usted se imagina lo que puede pasar? Piense vivir un segundo sin la misericordia del Señor. Y Dios dice, misericordia quiero más que todo sacrificio. Podemos traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas, pero si no tenemos misericordia, dice, el gozo del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza, y en ello manifestamos quiénes somos. Dice la palabra del Señor que a los discípulos le reconocieron que aunque eran sin letra, aunque eran del pueblo comúnmente, se les reconocía por su forma de hablar, por su forma de comportarse. ¿Alguien alaba a Cristo esta mañana? El Espíritu Santo se muestra, el amor de Dios fluye a través de nosotros. Y dice la palabra del Señor en Romanos 5:5 que el amor de Dios ya fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que hemos recibido. Así es que no diga que usted no lo ha recibido si dice que tiene Cristo. Y tenemos la capacidad de amar y seguir amando. No solamente amando a Dios sobre todas las cosas, sino amando a nuestro prójimo como debemos amarnos a nosotros mismos. Hermanos, porque si no aprendemos a amarnos a nosotros mismos, cuidando nuestro caminar, cuidando nuestro comportamiento, cuidando nuestras expresiones, cuidando nuestras mentes, si no nos amamos a nosotros mismos, de lo que hay en la mente actúa el hombre. Usted se va a comportar como usted piensa. Y el que no se ama no puede amar al que está al lado. El que no se ama no ha recibido, no ha sabido lo que es la misericordia de Dios sobre sí mismo. Entonces, dice la palabra del Señor, este amor nos lleva a amar a Dios sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo. Y lo otro es a ser comprometidos con su reino. Comprometidos con el reino de Dios. Vivimos en esta tierra, pero no le pertenecemos a esta tierra. Y Jesús dijo, discípulos míos, a todos ustedes que están aquí, yo quiero dejarles este compromiso. Segunda de Corintios, capítulo 5, donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y que las cosas viejas pasaron, ¿cuánto dan gloria a Dios por eso? Si alguno está en Cristo, las cosas de ayer ya pasaron. Lo pasado, si usted anoche se arrepintió, le pidió perdón, su comportamiento a veces hiere a los demás, su forma a veces golpea a los demás. Si usted se arrepintió de eso y quiere ser como un verdadero discípulo de Cristo, hoy Dios le dice, ven para acá, muchacho, ven para acá, muchacha. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y dice la palabra del Señor, voy a leer el versículo 20 para que pasemos a la Santa Cena. Hoy es el día de Santa Cena.
Dice, así que somos ahora 19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Ay, muchachas. 5:19 de Segunda de Corintios. ¿Qué hizo Dios en la cruz? ¿Qué hizo Dios en su caminar? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué llevó Dios en su muerte? Llevó los pecados de todos nosotros. ¿Quién te conoce más? ¿Quién me conoce más que nuestro Dios? Y Él sabe que pecamos. Él sabe lo que pensamos. Él sabe lo que hablamos. Él sabe lo que hacemos. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 19 que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y qué más? A ver, todos, mis amados, nos encargó ¿a quiénes? A sus discípulos, a nosotros. Nos encargó, nos encomendó la palabra de la reconciliación, así que somos ¿qué? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿No es esto un gran privilegio? ¿Cuántos se sienten privilegiados en el Señor? Miren, hermanos, ahorita que estábamos, les doy gracias a todos por la celebración de mi cumpleaños. Pero yo decía, ¿y quién soy yo para que Dios me haya tomado en cuenta? Yo no soy nadie. Si el Señor no está aquí en este lugar, yo no soy nadie. Si el Señor no está con ustedes, perdón, no son nada. Sí, amén. Dios, dice la palabra de Dios, somos que ahora embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros, por medio nuestro, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Este mensaje, ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Cuando allá termino en 1 Corintios 15, la palabra del Señor nos enseña en el capítulo 15, gloria al Señor. ¿Cuál es el evangelio? ¿Qué significa el evangelio? Voy a tomar solamente este pedacito porque ya termino. Dice la palabra de Dios, porque el versículo 2, porque el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado, habla Pablo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Alguien dijo amén? Conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El mensaje de salvación es que no solamente vino a morir por nosotros, sino por todo aquel que en Él crea. Ese es el mensaje de salvación. Ese es el mensaje que tenemos que llevar. Esperanza al que no la tiene, fortaleza al que está débil. Todo aquel que ha recibido a Cristo, dice la palabra del Señor, su nombre está escrito en el libro de la vida y del Cordero. El que no lo tenga no va a entrar en la gloria de Dios. Primero recibimos a Cristo, nos bautizamos y la palabra del Señor sella ahí en Mateo, donde leímos al principio, cuál es la encomienda, llevar este mensaje. Nos ponemos de pie, pasa el ministerio. Dice la palabra del Señor, versículo 19, por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión del Espíritu, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo? O sea, aquí estamos con el Señor, ¿cierto? Yo puedo sentirlo. Donde 2 o 3 estamos reunidos, yo lo declaro, Él está aquí. Pero Él no se queda aquí cuando usted sale de aquí. Él se va con usted para su casa.
Él se va con usted para su trabajo. Él va contigo a todo lugar donde vamos. Y usted y yo tenemos que representarlos como verdaderos embajadores de Cristo. Amén. Como verdaderos discípulos del Señor, hablemos de Cristo. No nos intimidemos. No callemos este evangelio, porque Dios quiere que todo hombre se salve y alcance la salvación. Padre eterno, un día más, Señor. Un día más que tú nos permites estar en tu presencia, alabando, glorificando tu nombre, oyendo tu palabra, Señor. Gracias por habernos tomado en cuenta. Gracias por llamarnos por nuestro propio nombre. Gracias, Señor, porque aún antes que nos hubieras formado en el vientre de nuestras madres, ya tú tenías nuestros nombres escritos para la gloria tuya, Señor. Hoy te adoramos, hoy te bendecimos, Señor, porque aunque estamos en este mundo, no le pertenecemos a este mundo. Permítenos, Señor, oh Dios, ser esos discípulos que aprenden de verdad, que estamos dispuestos a pagar ese precio, Señor, que estamos dispuestos a hacer tu voluntad y no nuestra voluntad, a hablar tus palabras y no nuestras palabras, a amar y perdonar incondicionalmente, Señor, como tú nos has perdonado incondicionalmente, no tomándonos en cuenta nuestros pecados, Señor. Y tu palabra dice que no hay pecado chiquito ni grande, todo pecado nos destituye de la gloria de Dios. Señor, perdónanos, que muchas veces nos olvidamos de estos detalles. Perdónanos y ayúdanos a vivir una vida plena en ti, a no avergonzarnos de ti, Señor. Perdónanos a no huir de tu presencia, Señor Santo, a no buscar la excusa humana para hacer nuestra voluntad. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque todavía nos resta mucho camino, Señor, para llegar a ser como tú fuiste. Pero tú nos has dado tu Espíritu Santo. Pero tú, Señor, hoy nos has renovado tu misericordia. Oh Dios, ministra todo nuestro ser, Señor. Gracias. Gracias infinitas, Padre, por amarnos tanto. Gracias porque delante de ti no hay nada oculto y tú sabes que todos te fallamos, Señor. Pero tu misericordia hoy se renueva sobre nuestras vidas, para bendecirnos, para amarnos, para ayudarnos, para fortalecernos, para guiarnos, para instruirnos, Señor Santo. Grande eres, grande es tu bondad y tu misericordia, porque hoy quieres enviarnos como tus discípulos ahí donde trabajamos, ahí donde nos movemos, ahí donde estamos, para que la luz de tu rostro resplandezca sobre nosotros. Así como resplandeció en Moisés cuando estuvo en tu presencia, así la gloria tuya se manifiesta en nosotros, Señor. Oh Dios, úsanos. Tu palabra nos enseña de que tú recibiste el señorío sobre toda nación, sobre todo pueblo, sobre toda lengua, para que te sirviéramos, Señor. Oh Dios, tú dijiste, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos, bautizándolos, Señor, y enseñándoles. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, quebranta toda dureza del corazón, quebranta, Señor, todo temor, toda inseguridad, toda intimidación que haya en nosotros, Señor, todo espíritu que se mueva, Señor, oh Dios, para que nosotros pasemos desapercibidos, camuflados en el mundo. Espíritu Santo, heme aquí. Dile, Señor, Espíritu Santo, heme aquí. Necesito más de ti, Señor. Necesito buscar más tu rostro cada día, cada momento de mi vida, Señor. Gracias, porque hasta aquí tu misericordia ha estado con nosotros. Hasta aquí podemos decir Ebenezer, Señor, digno de toda gloria, digno de toda honra. Señor, ayúdanos a ordenar nuestras vidas conforme a tu palabra, a guiarnos, Señor, en el nombre de Jesús. Pueden ir pasando para tomar los elementos. Gracias.